Entonces, cuando decimos con el señor Pamparén, estamos diciendo que todavía no nos hemos desacralizado suficientemente. Todavía buscamos los valores sagrados para organizar nuestra convivencia y para resolver nuestros conflictos. Entonces, la desacralización consiste fundamentalmente, la desacralización de los valores consiste fundamentalmente en el hecho de que ya no son valores religiosos los que dominan, sino son valores, digamos, profanos. El valor de la libertad, el valor de la participación, etc. O incluso el valor considerado como valor, el adquirir bienes. Entonces se produce este fenómeno que es sumamente importante. Esto hace que la Iglesia pierda mucha vigencia en esta época y naturalmente va adquiriendo, los sectores civiles van adquiriendo cada vez más importancia. Se advierte en todos los niveles, especialmente en el caso, por ejemplo, de las universidades. Las universidades antes de esta época y todavía nuestras universidades en la época colonial, eran fundadas por los dominicos, por los jesuitas, eran siempre órdenes religiosas las que estaban dominando, orientando el sistema educativo. Sin embargo, esto no ocurre después. Es un sector de la educación religiosa, pero hay muchos sectores, la mayor parte que no lo son. Entonces, además de este proceso de desacralización, hay un proceso de autonomización, y esto es bien importante para la modernidad, de autonomización de las esferas de la cultura. Es decir, hay el mundo del conocimiento, que es el mundo de la objetividad, el mundo que se llama de la legitimidad, es decir, de las normas, y finalmente el mundo del arte, de la representación simbólica, es decir, de la literatura, del lenguaje. Estos tres mundos son diversos uno a otro. Cada uno de ellos, cada uno de estos mundos, tiene su propia dinámica, tiene su propia lógica, y tiene sus propios expertos, y tiene sus propios mecanismos para formar expertos, tiene sus propios lenguajes. Entonces, la ética no le puede decir a la ciencia qué es lo que se debe hacer o no hacer, es la ciencia la que decide. Sin embargo, eso no ocurría antes. Al señor Galileo, como ustedes, pero la Inquisición, por defender teorías heliocéntricas frente a las teorías geocéntricas anteriores, porque el mundo giraba alrededor de la Tierra. Entonces, ahora eso es inconcebible. Es decir, las normas, el mundo de las normas, no se puede meter en el mundo del conocimiento. El mundo del conocimiento va por otro camino. Y menos en el mundo del arte. Entonces, estos mundos son, cada uno de ellos tiene sus propias normas y sus propios criterios, etc. Entonces, esto es lo que se llama la autonomización de las esferas de la cultura. Antes no ocurría así. Todo esto estaba atravesado del fenómeno religioso, de valores religiosos. Entonces, una sociedad es moderna en la medida en la que está desacralizada, es decir, sus valores están desacralizados. Y una sociedad es moderna en la medida en la que estas esferas, la esfera del conocimiento, la esfera de las normas, de los valores, de la ética, de las leyes, etc., y la esfera del desarrollo artístico, el desarrollo de la representación simbólica, etc., son separados unos de otros, no se dan normas los unos a los otros. Pero esto es en el campo de la cultura. En el campo de la sociedad, en el campo de la sociedad ocurre una cosa parecida. Yo en mis clases nunca tengo una señorita tan guapa y tan simpática a mi lado, mejor organizada. Voy a pedir, pero eso no es una mala idea. En el campo de la sociedad ocurre una cosa parecida, y es que se forman lo que se llaman los subsistemas sociales, y es otro símbolo de la modernidad, tanto símbolo, diríamos, del progreso, del desarrollo, etc. Está el mundo, todas las sociedades siempre han necesitado producir, pero hay diversas maneras de producir. Pero lo característico es que está el mundo de la producción, pero el mundo de la producción concretamente a través
revolución que no es a través del sistema industrial, probablemente todavía no sea común. Todas las sociedades han necesitado intercambiar, ¿no?, el mercado. Entonces, lo característico, sin embargo, es de este intercambio ya no es el trueque, sino es a través del mercado moderno, mediado por el dinero, el sistema bancario. Todas las sociedades han necesitado organizarse y gobernarse, pero hay diversas maneras de organizarse y de gobernarse. Lo característico de la modernidad es organizarse en la democracia representativa. Lo tenemos aquí, democracia representativa. Todas las sociedades naturalmente ocupan el territorio y habitan el territorio. Lo característico de la modernidad es que el predominio de la habitabilidad está en la ciudad, no en el campo. Igualmente, todas las ciudades han necesitado instruirse. Han tenido diversos sistemas de instrucción. Pero como ustedes saben, hay sistemas de instrucción. Uno instruye pues, a sus niños en su casa, etc. O tiene un pequeño negocio y instruye a sus hijos en el negocio y van aprendiendo. Es una manera de instruir. Pero la manera moderna de instruir es a través de un sistema que se llama el sistema escolar, que va desde la primera infancia hasta los PhD, los programas. Y el escolar quiere decir que está escolarizado, por lo tanto disciplinarizado, para que tenga un reconocimiento, si no, no tiene reconocimiento social. Y así, diríamos, estos son los principales subsistemas sociales. Estos subsistemas sociales igualmente tienen sus expertos, tienen sus propias lógicas, están diferenciados unos de otros, pero convergen. Están diferenciados, pero son convergentes unos con otros. Lo característico entonces es esta formación de subsistemas sociales, cada uno de los cuales se organiza de una determinada manera y todos ellos convergen para potenciarse unos a otros. Entonces nosotros, si llegamos a una sociedad en la cual hay democracia representativa, pero el comercio es a través del trueque, no es una sociedad moderna. Todavía. Entonces, esto ocurre en el fenómeno, en el proceso social, y a esto se le llama, en los dos casos, se le llama el proceso de racionalización. El proceso de racionalización. Y finalmente, también en el caso de los individuos ya no comienzan a ser considerados como partícipes de una determinada comunidad, sino que comienzan a ser considerados individuos. Entonces hay que subjetivarlos, es decir, hay que atribuirles una determinada individualidad. La primera individualidad que se les atribuye y que es enormemente importante es que se pasa del concepto del honor al concepto de la dignidad. El honor es solamente para algunos, la dignidad es para todos. Los honores, por definición, se atribuyen solo a determinadas personas. Por ejemplo, qué sé yo, honores que a uno le den las palmas magisteriales. Pero si las palmas magisteriales se las dieran a todos los maestros, tendría sentido. O si la Orden del Sol nos la dieran a todas las personas, no tendría ningún mérito tener la Orden del Sol. Entonces el concepto de orden, de por sí, incluye, el concepto de orden implica exclusión, es decir, implica desarmamiento. Sin embargo, el concepto de dignidad atribuido a la persona es lo contrario, porque la dignidad corresponde a cada persona por el hecho de ser persona, no por ser rico ni ser pobre, ni por tener un apellido o por tener otro, sino simplemente por el hecho de pertenecer a la especie humana. Todos los hombres hemos nacido libres e iguales. Principio fundamental de la teoría liberal y las teorías humanos actuales. Esto es un principio que antes no existía. No, los hombres no nacían libres e iguales, no nacían libres, como muchos nacían esclavos,
nacían ciegos y no nacían iguales. Entonces, la construcción de la modernidad se basa fundamentalmente en el principio de la dignidad, de que todos los hombres, independientemente del lugar de nacimiento, del sitio, del color, de la raza, de la religión, etc., somos, en principio, todos somos iguales. O sea, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones básicas. Después, dependerá naturalmente de las relaciones que tenemos con los estados. Entonces, aquí, en el tema del individuo, hay este proceso de individuación, primero por la atribución de dignidad, en segundo lugar por el concepto de ciudadanía, que es la pertenencia a un determinado estado, no la pertenencia a un determinado territorio, ¿verdad?, sino la pertenencia a un determinado estado. Entonces uno es peruano porque está en estado peruano, y es el estado peruano que dice quién es peruano. Entonces uno es peruano, no porque, digamos, porque nació en el Perú, sino porque la ley dice que el que nace en el Perú tiene el derecho a ser peruano. ¿Qué digas? ¿Comprende? Es decir, lo que te hace peruano es la ley, no el hecho de haber nacido, sino el hecho de que hay una ley que dice, por ejemplo, en Alemania, una persona que nace en Alemania no necesariamente es alemán, porque en Alemania predomina lo que se llama el jus sanguinis, no el jus solo, no es el derecho del suelo, de haber nacido en ese sitio, sino de tener padres de origen alemán. De tal manera que tú naces en Alemania y si no eres hijo de alemán, no eres alemán. Entonces no es el hecho de nacer en un determinado sitio, sino lo que dice la ley, lo que le hace a un miembro de una determinada comunidad. Por lo tanto, esta interpelación al ciudadano, esta manera de construir individualidad, de construir ciudadanía, es característica de la modernidad. Porque esa ciudadanía, como está relacionada con la dignidad, después le dará determinados derechos a participar en la política. ¿No es cierto? Y finalmente, otro elemento constitutivo de la individualidad propia de la modernidad es el trabajo. La estructura ocupacional. Entonces los individuos tenemos determinadas identidades según nuestra estructura, de tal manera que no es que yo tenga la condición de profesor, sino que soy profesor. Pero claro que yo soy profesor en la medida en la que tengo alumnos que me reconocen como tal. Si no tengo alumnos que me reconozcan como profesor, no soy profesor. Entonces hay una relación de reconocimiento en el medio de estas atribuciones. Entonces, todos estos elementos unidos, todos ellos unidos, son los que constituyen progreso. Para que haya progreso social, tiene que haber una sociedad que en la cultura está desacralizada y cuyas esferas culturales están autonomizadas unas de otras, que luego, por otra parte, los subsistemas sociales están racionalizados, separados unos de otros, y tienen sus propias lógicas, sus propias normas, sus propias dinámicas, etc. Cada uno de los subsistemas sociales, y organizados racionalmente. Y finalmente que hay estas formas de atribución de individualidad. Entonces, todo esto abarca la vida entera, prácticamente. Entonces, claro, cuando uno dice progreso social, en las ideas originales de progreso social, incluye todos estos aspectos, todos ellos.